Buenos días, compañeros cibernautas. Mi nombre es Roberto Carlos López Acuña y en esta oportunidad quiero tratar de explicar aquello que es muy importante dentro de una relación laboral, lo cual se determina contrato de trabajo, ya que dentro de este contrato de trabajo se van a establecer cuáles son los parámetros de contratación para los cuales poder viabilizar la relación laboral entre un trabajador y un empleador. Dentro de estos contratos de trabajo vamos a tener dos pilares. El primero es el contrato a tiempo indeterminado, que puede ser oral o puede ser escrito, y el segundo es el contrato a plazo fijo, que netamente nos vamos a enfocar en aquellas modalidades de contrato a plazo fijo. Dentro de estos contratos modales que vamos a establecer o que vamos a trabajar dentro del video, vamos a encontrar tres tipos de contrato: el tipo temporal, el tipo accidental y el de obra o servicio determinado. Dentro de lo que vendría a ser el tipo temporal vamos a encontrar tres subtipos de contratos modales, los cuales vendrían a ser inicio o incremento de actividad, por necesidad de mercado y por reconvención empresarial. Este último no muy conocido o muy ejecutado dentro del ámbito laboral. Ahora bien, dentro de lo que vendría a ser aquel tipo que nos habla de parámetro accidental, vamos a encontrar el contrato ocasional, el contrato accidental o el contrato de emergencia. Asimismo, dentro del último tipo contractual, que es servicio o obra determinada, vamos a encontrar de por medio tres subtipos más, los cuales son por obra o servicio determinado, contratos intermitentes y aquellos contratos que son considerados de temporada. A continuación vamos a desarrollar el primer tipo, que es el tipo temporal, mencionando cuál vendría a ser el objeto de contratación de dicho contrato modal, así como qué documentos podrían requerirnos ante una posible inspección, con intención de verificar si el contrato modal que hemos celebrado es un contrato que está acorde con el objeto de contratación o es que erróneamente se celebró un contrato que no venía al caso. Pasaremos a desarrollar el contrato denominado por inicio o incremento de actividad. Entonces entendemos que dentro del parámetro contractual modal de inicio o incremento de actividad vamos a encontrar ciertas especificaciones que tenemos que entender para poder elaborar este tipo de documentación y que vamos a encontrar en el propio nombre del contrato modal. Cuando hablamos de un inicio de una actividad empresarial, vamos a entender que se está aperturando por primera vez una actividad empresarial y que esta actividad empresarial se va a entender que es nueva únicamente durante los 3 primeros años. Cuando hablamos de un incremento de una actividad empresarial, estamos hablando de la apertura de nuevos establecimientos de dicha actividad empresarial ya establecida o de la ampliación de dicha actividad empresarial. Por ejemplo, en el caso de la ampliación, estamos hablando de que una empresa, por ejemplo, producía platos de porcelana, pero ahora también va a producir vasos de porcelana o algún tipo de instrumento relacionado con el primer producto o no relacionado, pero que es una categoría nueva en la cual la empresa se va a desenvolver. ¿Por qué la normativa entiende o te da el parámetro de 3 años? Porque se entiende que tanto el incremento de la actividad como el inicio de la actividad no va a ser nueva para siempre, y el límite establecido para este parámetro son 3 años. Ahora, dentro de los documentos que te puede requerir un inspector de trabajo están de por medio la escritura pública, la constitución empresarial, facturas, comprobantes de pago, guías de remisiones, entre otros similares, con los cuales se puede entender de que la actividad que se está llevando es nueva o cuánto de temporalidad existente tiene dicha actividad dentro de la empresa. Entonces, tenemos que entender que únicamente pueden ser celebrados por 3 años. ¿Y qué pasaría si el contrato se celebra por más tiempo? Automáticamente este documento
contractual que se celebra posterior a los 3 años no tendría efecto legal porque estaría yendo en contra de lo ya establecido por la norma y tendría que originarse la desnaturalización contractual, es decir, se genera la relación a tiempo indeterminado. ¿Después de cuánto tiempo se originaría? Automáticamente después de vencidos los 3 años, hablando netamente del plazo establecido por ley, y a lo cual el empleador ya tendría que considerar a dicho trabajador a tiempo indeterminado como un trabajador permanente. Ahora, hablando ya de otro tipo de contratos, dentro del ámbito o del tipo temporal, estamos hablando del tipo de contrato por necesidad de mercado, que es el contrato más común celebrado entre partes empresariales, pero que a veces es mal entendido. El de necesidad de mercado se va a dar, revisando el nombre también, por una necesidad de mercado, es decir, por una oferta y una demanda. Pero ¿cuál es la distinción con otro tipo de contratos o cuál es en este caso el objeto de contratación que se puede encontrar inmerso dentro de este nombre? Que el de necesidad de mercado se va a originar netamente por un incremento de dicha actividad, pero con una oferta y una demanda no prevista. O sea, es coyuntural, pero es no prevista. El empleador en este caso no pudo prever el incremento de esta actividad. Si bien es cierto, puede ser una actividad permanente dentro de la empresa, por una cuestión X, pudo sobrepasar los límites de producción de la misma y que la empresa tendría que contratar personal para poder satisfacer dicha necesidad. No se entiende que es nueva, porque de lo contrario estaríamos celebrando el contrato que hablamos en una pauta anterior, y la misma no tiene que ser prevista, porque si fuera prevista sería algo cíclico y se estaría dando la confusión con el contrato de temporada, lo cual no queremos. A tener presente este tipo de contratos, el contrato de necesidad de mercado, el mismo puede ser celebrado por 5 años. La documentación a revisar, en este caso igual va a ser guías de revisión, facturas, escrituras públicas, constituciones, teniendo como una pauta adicional que el inspector puede solicitar aquella documentación que pueda acreditar tu demanda, o sea, la nueva demanda que tienes y que sobrepasa el personal que ya tenías. Por ejemplo, puede ser un contrato civil celebrado entre empresas o simplemente facturas o guías de compras con las cuales puedes justificar que efectivamente tienes una mayor línea de producción. Ya pasando al último contrato o subtipo de este tipo de contratos modales temporales, está el de reconvención empresarial, que es un poco menos utilizado, un poco no tan común dentro de los contratos modales. Entonces, dentro de este contrato por reconvención empresarial, para poder definirlo correctamente, vamos a guiarnos de lo que manifiesta el protocolo que dio Sunafil en el 2016, el cual es el protocolo número 003-2016-Sunafil, en el cual en su página número 11, en el numeral 9.1.3, señala lo siguiente, que es aquel contrato que se celebra en virtud, y pone ciertos parámetros, sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa, y en general toda variación de carácter tecnológico, y señala que son maquinarias, equipos, instalaciones, medios de producción, sistemas y métodos de procedimientos productivos y administrativos de reconvención empresarial. Ahora, al igual que el incremento de actividad empresarial, de inicio o incremento de actividad empresarial, es de 3 años, el de reconvención empresarial va a ser celebrado por 2 años. ¿Y por qué? Porque se va a entender que esta sustitución, ampliación, modificación no puede ser perenne, sino es que es de manera temporal y que únicamente se va a dar por ese tipo de categorías. Los documentos que puede solicitar un inspector de trabajo en este caso puede ser la licencia de funcionamiento, la escritura pública, contratos, boletas, facturas que indiquen la adquisición de estas maquinarias, de estos servicios, de estos medios de producción, así como libros contables y registro de compras y ventas. Ahora bien, en
En el tipo de contratos accidentales vamos a encontrar de manera primigenia el contrato determinado ocasional. El contrato ocasional en este caso va a ser celebrado con fundamento en que se va a necesitar o se va a ver en la necesidad de contratar a personal para que desarrolle de manera transitoria algún tipo de actividad que no está considerado dentro del ámbito habitual productivo de la empresa. Para poder entender este contrato a mayor rasgo, tenemos que examinar dos parámetros y poder definirlos, los cuales son una actividad habitual, o sea, labores habituales, y lo que son labores no habituales o transitorias. En el caso de las labores habituales, vamos a ubicar aquellas actividades que comúnmente desarrolla la empresa en su línea de producción. Podría entenderse actividades principales y secundarias, pero que se desarrollan de manera permanente. Y las actividades no habituales o transitorias son aquellas actividades extraordinarias y distintas a las que se comprometen o a las que conforman la línea de producción de la empresa y que son requeridas únicamente de manera temporal. Es decir, estas actividades se manejan por un corto tiempo de trabajo y no tienen absolutamente nada que ver con la actividad de la empresa, ni con la principal, ni con la actividad secundaria que pueda realizar. Es común ver este tipo de contratos, por ejemplo, cuando una empresa quiere manejar directamente su propio control patrimonial de bienes. Pongamos que es una empresa de alimentos, pero únicamente quiere asegurarse de cuántos bienes tiene o posee la empresa dentro de lo que son maquinarias, bienes muebles, etcétera, y contrata de manera ocasional, para poder verificar cuántos bienes tiene, cierto número de personal. Si bien es cierto, esta actividad no tiene nada que ver con la actividad permanente de la empresa, yo requiero ese tipo de relación en entidad laboral, porque yo voy a manejar directamente el tema de la subordinación, el tema del horario, e incluso le puedo brindar instrumentos para que puedan ejecutar ese tipo de actividades. Vamos a un pequeño ejemplo de lo que se puede entender como ese tipo de contratos ocasionales. Aquí, además de los documentos ya conocidos que pide SUNAFIL o que requiere en este caso los inspectores de SUNAFIL, adicionalmente pueden solicitar organigramas de la empresa, documentos de gestión interna que justifiquen esa necesidad transitoria, ¿no?, por la cual se está contratando al trabajador. Luego vemos dentro de este pilar accidental aquel contrato de suplencia. El contrato de suplencia es uno de los contratos comúnmente usados también dentro de la relación laboral, que tiene por objeto la sustitución de un trabajador. O sea, introduzco un trabajador dentro de la empresa sustituyendo a uno que yo ya tenía por motivos, los cuales pueden ser vacaciones, enfermedades, licencias u otros establecidos por las partes o por la norma. En este caso, el trabajador que ya está dentro de la empresa no pierde su categoría de trabajador, simplemente que de una manera coyuntural suspende su vínculo contractual y en sustitución de la ejecución de actividades de este trabajador es que entre uno nuevo. Ejemplo claro, por ejemplo, cuando una señora en estado de gestación pide su licencia de pre y postnatal y se retira de la empresa de manera temporal. En sustitución a esta persona ingresamos a otra que puede ser una persona externa o que puede ser una persona de la misma empresa, pero que de manera, en este caso accidental, vamos a sustituirla. Es decir, vamos a pasar una persona fuera de la empresa externa, o puede ser una persona dentro de la empresa, pero que va
a cumplir las funciones de la persona que en este caso se encuentra de licencia. Para las particularidades de este contrato de trabajo de suplencia, vamos a tener en cuenta dos definiciones importantes: el de la suspensión de contrato y el de derecho de reserva del puesto. ¿Qué se va a entender como suspensión del contrato? La suspensión del contrato va a entender de por medio que existe una suspensión de los servicios prestados a la empresa como trabajador, más no del contrato. O sea, el contrato o el vínculo contractual, como vuelvo a mencionar, sigue vigente. Dentro de estas suspensiones contractuales se pueden llevar de manera perfecta o de manera imperfecta, es decir, con un pago de por medio o sin un pago de por medio. La otra definición que tenemos que tener muy presente para el desarrollo de este contrato modal es el derecho a la reserva de puesto, y es en este caso que el trabajador que está saliendo de la empresa de manera temporal no pierde su puesto de trabajo, y una vez que el objeto de la suspensión termine, este automáticamente tiene que retornar al puesto de trabajo donde se encontraba antes de sufrir la suspensión y antes de sufrirse de por medio el contrato de suplencia. En el caso del contrato de suplencia, comúnmente se desnaturaliza cuando el contratado por suplencia sigue trabajando con este mismo contrato luego de que el trabajador que fue suplantado ya retornó al centro de trabajo. Entonces, ya no se entendería que el objeto de contratación es suplencia, porque ya no está supliendo a nadie, porque el trabajador que salió se reincorporó dentro de la empresa. Es comúnmente ver que este tipo de contratos se desnaturaliza de por medio y que se estaría generando una desnaturalización contractual, llevando de por medio la labor permanente del trabajador dentro del centro de trabajo. Luego tenemos de por medio el contrato de emergencia. Este contrato de trabajo, si bien es cierto, no es muy común tampoco, se llevó de manera convencional cuando existieron las inundaciones de los Huaicos en el norte del Perú, ¿no?, de manera un poco más catastrófica, ya que este contrato de trabajo va a tener como objeto cubrir necesidades empresariales debido a la ocurrencia de acontecimientos extraordinarios promovidos por un caso fortuito o una fuerza mayor, con el fin de revertir los efectos causados por dichos sucesos. Ahora, sobre este tipo de contratos se va a entender, dentro de la definición dada, dos parámetros en este caso que hay que examinarse: caso fortuito, fuerza mayor. En el caso de caso fortuito, se va a entender que es un hecho ajena a la voluntad de las partes y que está producido por la naturaleza, como por ejemplo el tema del Huayco, ¿no?, que inundó ciertas empresas, hubieron pérdidas de por medio, que no fue atribuible ni al empleador ni al trabajador, pero que sin embargo causó un perjuicio, y para revertir dicho perjuicio, la contratación que se desarrolla en este caso es una contratación de emergencia. Y también tenemos de por medio el fuerza mayor. La definición de fuerza mayor es aquella atribuible o aquella responsabilidad atribuible a un tercero, o sea, tampoco va a recaer dentro de la voluntad ni responsabilidad del empleador o del trabajador, sino es a producto de un tercero. Por ejemplo, que una persona esté de por medio teniendo una fábrica de zapatos, viene un ciudadano X y prende fuego a dicho centro de trabajo, produciendo de todas maneras un perjuicio para ambas partes, que no es atribuible a ninguna de ellas, pero que sin embargo tiene que celebrarse una relación contractual que va a llevar de por medio este hecho de fuerza mayor. Comúnmente el inspector de trabajo, cuando quiere tener vigencia de la existencia de dichos contratos de trabajo, pide documentos como por ejemplo aquellos documentos realizados por construcción civil,
recortes periodísticos, informes técnicos que puedan corroborar o que puedan ayudar a corroborar de por medio que el objeto de contratación y contrato que fue celebrado de manera adecuada e idónea. Bueno, a continuación desarrollaremos lo que vendría a ser el contrato por obra o servicio determinado. Este contrato en realidad tiene como objeto de contratación tener a un personal, pero destinado a una obra o servicio determinado, como su propio nombre lo dice. Es decir, la duración va a estar supeditada al término de la obra o servicio. Y específicamente, este puede desarrollar funciones relacionadas con esa obra determinada o con ese servicio determinado. Quiere decir que si es que el trabajador, por alguna cuestión ajena, desarrolla funciones distintas o se extiende las funciones más allá de la obra o servicio determinado, automáticamente estaríamos hablando de una desnaturalización contractual, lo cual generaría permanencia directa del trabajador en el centro de empleo, y si en caso el empleador quisiera separarlo del centro de empleo, tendría de por medio que pagarle una indemnización por el despido correspondiente. Este tipo de contratos por obra o servicio determinado comúnmente se dan por servicios específicos ya determinados, como pueden ser, por ejemplo, eventos o construcciones de edificios, entre otros similares. En el caso del contrato posterior que vamos a ver, que es el contrato intermitente, este contrato en realidad se celebra para cubrir las necesidades de las actividades empresariales que por su naturaleza pueden ser permanentes, pero que a su vez son discontinuas. Quiere decir en este caso que la relación laboral se mantiene, pero que por una cuestión de contexto, esta ejecución de labores no es continua, sino es que se va a ir dando de manera paulatina en base al requerimiento del trabajo. Ahora, dentro de este contrato de trabajo intermitente, contrato modal, vamos a verificar que hay un requisito esencial. En este caso, el requisito esencial es que el contrato de trabajo modal por intermitencia sea un contrato por escrito que se suscriba entre ambas partes y que en dicha suscripción se detalle con mayor precisión cuáles son las circunstancias o condiciones en las que se debe observar para la reanudación de cada oportunidad laboral intermitente, o sea, el corte, y con proximidad cuándo se estaría renovando la ejecución de labores. Esa es una de las cuestiones esenciales de este contrato de trabajo modal. Otra de las cuestiones esenciales del contrato de trabajo de intermitencia es el derecho de preferencia. Es decir, este contrato puede efectuarse con el mismo trabajador, quien tendrá el derecho preferencial para la contratación, pudiendo consignarse el contrato primigenio, o sea, en el contrato principal, tal derecho, el derecho de reserva o preferencia, en términos más técnicos, de ejecución de trabajo, sin necesidad de que se requiera una nueva celebración de contrato. Se puede establecer dentro de la cláusula del contrato primigenio este derecho de preferencia y se va a entender que hay una renovación en la ejecución de funciones. El término para ejecutar el derecho de preferencia es de 5 días hábiles contados a partir de la notificación al trabajador del reinicio de la actividad de la empresa. Es decir, el trabajador va a conservar de por medio este derecho de preferencia y tiene un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores al reinicio de actividades para manifestar de que efectivamente sí va a celebrar y va a ejecutar las funciones del contrato de intermitencia. Es un poco ambiguo el tema del contrato de intermitencia, porque algunas personas lo suelen confundir con un contrato de locación de servicios, ya que dicen, no, como es de corta duración, solamente lo quiero por este periodo, pero luego voy a necesitarlo otra vez, y celebran contratos de locación, pero lo que están haciendo directamente ahí es caer en una serie de infracciones laborales, como por ejemplo no dar de alta al trabajador en una planilla, no cumplir con el pago de beneficios si es que se puedan originar, así como no la emisión de boletas de pago, no inscripción en un seguro de pensiones, en un seguro de salud, entre otras cuestiones que pueden perjudicar económicamente a la empresa de manera posterior. Y bueno, lo mejor para este tipo de contratos es celebrar el contrato de intermitencia, que ya esté estipulado por la norma y que también lo ve el protocolo de SUNAFIL.
el 003-2016-SUNAFIL. El siguiente contrato que vamos a ver, este contrato nos habla de un contrato de temporada. O sea, el contrato temporal se determina contrato de temporada. Es el que tocamos de manera inicial y que comúnmente se confunde con el de necesidad de mercado, ¿no? Siendo que la diferencia que hallamos en el primer momento era que uno era de carácter cíclico, es decir, se repetía de manera continua por una cuestión coyuntural, y el otro no, el otro era de manera imprevista. En el caso de contrato de temporada, ¿no? Podríamos definirlo como que es aquel contrato que tiene como objeto atender una necesidad propia del giro de la empresa o establecimiento, que cumple solo este tipo de necesidad en determinadas épocas y que está sujeta a repetirse continuamente durante periodos distintos, ¿no? Formando un ciclo de función de naturaleza de actividad productiva. Ahora, este contrato de trabajo temporal puede, por así decirlo, utilizarse para dar cobertura a incrementos regulares y periódicos del régimen de la actividad normal de la empresa, o explotación de un producto o aumento de sustancia en la demanda durante una parte del año, en establecimientos o explotaciones en las cuales la actividad es continua y permanente durante todo el año. Igual se asimilarán al contrato de temporada aquellas actividades de feria, ¿no? Lo que estuvimos tocando en un principio, aquellas ferias, por ejemplo, que se pueden dar por fiestas patrias, campañas escolares, la campaña navideña y distintas ferias que en realidad se registran dentro del ámbito nacional y que son cíclicas, continuas, coyunturales, comunes, y que, bueno, en este caso el contrato para utilizar de manera más correcta es el contrato temporal. Este contrato es un poco similar al contrato de intermitencia en el sentido de que registra también dos parámetros esenciales dentro del mismo. El requisito esencial netamente es que tiene que ser por escrito, y dentro del documento escrito se tiene que determinar cuál va a ser la duración de la temporada, la naturaleza de la actividad de la empresa o establecimientos y la naturaleza de las labores que el trabajador va a ejecutar durante esa temporada. Y al igual que el de intermitencia, tiene un derecho de preferencia. Es decir, aquí el trabajador lo que va a tener de por medio es una preferencia para la contratación, ¿no? O sea, debe considerarse que si el trabajador fuera contratado durante 2 periodos o temporadas, en este caso similares, se va a entender que él ya adquiere en este caso el derecho de preferencia. Es decir, el derecho de preferencia no es simplemente por un contrato temporal, sino es que este derecho de preferencia se va a adquirir cuando dicho trabajador es contratado durante 2 temporadas para ejecutar la función. Entonces, la norma también nos prevé de que no es únicamente en las 2 temporadas, sino que te ponen 2 escenarios, o 2 temporadas de trabajo continuas, o 3 alternadas. Es donde adquiere el trabajador ya el derecho de reserva. Ahora, para hacer efectivo el derecho de reserva adquirido por el trabajador durante estos 2 periodos continuos de contratación o 3 alternados, el trabajador debe presentarse en la empresa dentro de los 15 días anteriores al inicio de la temporada, vencidos los cuales, o sea, vencidos los 15 días, ya va a caducar su derecho de preferencia y ya no va a tener esta reserva, por así decirlo, y caducará, ¿no?, su readmisión al trabajo. Ya quedará a disponibilidad del libre contratación del empleador reanudar un contrato con este. Bueno, en realidad estos son los contratos de trabajo modales que se utilizan a nivel nacional. Estas han sido las definiciones correspondientes. Si hubiera algún tipo de duda, me puede escribir a mi correo electrónico, lo voy a dejar dentro de la suscripción de la pantalla, así como también para cualquier tipo de consulta laboral me pueden escribir por WhatsApp o llamar vía telefónica. También voy a dejar el número de teléfono celular para cualquier consulta laboral. Para finalizar esto, tener presente que es muy importante para la ejecución de un contrato laboral tener de por medio el objeto de contratación bien definido y la justificación de contratación, que es sumamente importante para evitar cuestiones de desnaturalización contractual, y de por medio tener el periodo de prueba también bien previsto dentro del contrato, porque hay muchas empresas que malinterpretan el periodo de prueba y piensan que durante el periodo de prueba no podemos o no es obligación del empleador darle de alta en el registro al trabajador, y eso es totalmente falso.
Lo que nos habla el periodo de prueba netamente es que durante el periodo de prueba establecido, de manera general, que son 3 meses, el trabajador va a estar en la planilla, va a tener derechos laborales, va a tener un seguro de pensiones, va a tener un seguro de salud, pero que por cuestiones propias que la norma sustantiva otorga al empleador, este no tiene protección contra el despido arbitrario. O sea, el despido se puede originar, no se consideraría arbitrario porque no hay una protección originada, pero el trabajador va a estar en planilla y el trabajador va a tener por medio todos sus beneficios, o sea, eso no va a cambiar. Entonces, tener presente eso, y bueno, hasta la próxima exposición, ya cuando realice un video adicional. Muchas gracias por tu atención, hasta luego.